Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Estamos empezando una entrevista en el día de hoy. Hoy es domingo. Estamos en el mes de diciembre. Estamos en la Argentina. Mi nombre es Marcos Burgos. La entrevista que voy a hacer es una persona muy especial que conozco de hace tiempo, hace un poquito más de 10 años. Y les cuento un poco los motivos que me llevan a hacer esta entrevista el día de hoy. Hace mucho tiempo empecé a investigar sobre los distintos temas que tienen que ver con la salud mental. Al principio, como una persona muy joven, en los 20 años, de las maneras que fueron apareciendo con esa edad. Con el tiempo estudié las carreras de psicología, profesorado de psicología y otros títulos, y me fui metiendo cada vez un poco más en esto de lo que es la salud mental. Fui aprendiendo todo lo que me fueron enseñando las distintas instituciones donde me tocó participar, ser miembro, digamos. Actualmente formo parte de otras instituciones a nivel nacional, como es la Asociación Argentina de Salud Mental, y he ido ampliando los horizontes, conociendo personas, justamente para poder darle una mirada un poco mayor a todo lo que tiene que ver con la salud de la psiquis humana. Con el correr del tiempo, como les decía, fueron como escalones, o fueron etapas, si lo miro para atrás, todas importantes, ninguna menos importante. Pero hoy tengo 41 años, me dedico a la psicología clínica, soy investigador sobre salud mental, escribí hace poco un libro que está disponible, al final pasaré el anuncio correspondiente. Brindo conferencias y asisto eventualmente a algunos congresos. En todo este camino, en toda esta recorrida que les comento que he ido atravesando con el transcurso de los años, obviamente he ido conociendo a mucha gente. Profesores, amigos, compañeros y profesoras, amigas y compañeras también. Pero bueno, como todo aquel que recorre un camino, hay profundidades en los temas que se van abriendo en la medida que uno va avanzando. No es lo mismo arrancar en un camino en el paso número 1, 2, 3 o 4 que más adelante. Y es por eso que con los años fui descubriendo que era una necesidad personal profundizar más sobre cómo abordamos la salud mental nosotros los seres humanos en este planeta Tierra, que es donde vivimos. Esa profunda inquietud me llevó a conocer, como les decía hace un rato, a distintas personas, distintas instituciones educativas, académicas, religiosas y artísticas también. En este país de Argentina, como les decía hace un rato, y en otros países de América. Tanto andar, tanto caminar, fui sumando aprendizajes. Obviamente que en ese camino uno va encontrando rocas, piedras que son obstáculos o momentos difíciles que uno tiene que afrontar. Por supuesto, como todas las personas, que nos toca más o menos temas o temáticas similares. Hace tiempo, profundizando, como les decía, sobre esto de la salud mental, me preguntaba qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad que vivimos, en este presente, este 2018, que todas las consultas sobre problemáticas que tienen que ver en salud mental aumentan en cantidad y aumentan en los tipos de problemas que tenemos las personas que nos llevan a la consulta. Eso me llegó a ver algo que no es muy
digamos, no una buena noticia, pero es oportuno mencionarlo. Y es que, a mi modo de ver, después de casi 15 años de atender personas a diario y investigar, como les comenté, hoy observo que hay una proliferación, una expansión en muchas personas de patología mental. A eso yo le llamo epidemia. ¿De qué? Principalmente de confusión. Una confusión que va tomando las distintas pensamientos de muchas personas, que después lo vemos o vamos a ver en el comportamiento en la calle, en el diario o en la vida cotidiana, como las personas van cada vez, algunas, entrando en un descontrol, en una falta de orden. Eso a modo general. A modo particular, he hecho una síntesis de los temas que le quiero preguntar a Daniel, al amigo que nos acompaña en la entrevista de hoy. Pero esa es la óptica, es decir, ¿cómo podemos, además de todo lo que sabemos desde lo académico, desde la psicología, desde la psiquiatría, ahondar y profundizar un poquito más? ¿Para qué? Para tratar de sumar, de aportar a que esta confusión disminuya un poco. De alguna manera se comporta, a mi modo de ver, como profesional de la salud mental, como si fuera un virus. ¿Qué se hace entonces cuando se observa algo así? A mi modo de ver, es poner orden o intentar, en lo posible, traer un poco más de claridad a los temas que ahora os voy a ir mencionando. Por eso es que le doy la bienvenida a Daniel Ferminades, amigo hace bastante tiempo, a la entrevista en el día de la fecha. Buenas tardes para todos. Daniel es un conferencista argentino, internacional, y lleva unos 10 años, Daniel, ¿es correcto? Sí, 10 años. Dando vueltas por la Argentina y por el mundo. Daniel nos acompaña el día de hoy y Daniel da conferencias en todo el mundo que tienen que ver con espiritualidad. Daniel no pertenece a ninguna religión, a ningún movimiento que tenga que ver con buscar personas o generar seguidores. Daniel es una persona bastante independiente, de criterio, y lo que hace es compartir su experiencia que le ha traído sabiduría a su propia vida. Por eso que para mí, desde hace tiempo, es un referente en lo que tiene que ver con los temas de salud mental. Daniel, quisiera arrancar preguntándote por la patología más común, es decir, lo que más se ve por ahí en el consultorio, en el mío en general, y en los congresos, tiene que ver con la depresión. La depresión, en tanto y en cuanto un estado de ánimo cargado de tristeza, de desesperanza, de falta de sentido para vivir, lo cual va haciendo que las personas vayan perdiendo la fuerza para continuar y resolver las cosas. Desde un plano más profundo, ¿cómo o qué nos podemos compartir en relación a esto de la depresión, que realmente es, como dije hace un rato, una epidemia? Si lo comparáramos tal vez con un árbol dentro de la naturaleza, nosotros somos parte de esa naturaleza, estamos dentro de ella evolucionando, ¿no? Pero digo, si nos comparáramos con un árbol, sería que
la forma que hemos tomado o las cualidades que tenemos se fueron desarrollando en un lugar específico en donde fuimos creciendo como tal, ¿no? Pero si tratamos de salir de ese lugar en el que la naturaleza nos acompañó, el desarrollo nos asistió para llegar a ser lo que somos, y queremos insertarnos o insertar ese árbol en un ambiente diferente, distinto, en donde la naturaleza tiene otro comportamiento, seguramente que va a estar sufriendo el vivir en esa naturaleza, va a tener que pasar un sufrimiento que es el que se siente por una adaptación a un medio, a un entorno distinto, diferente, ¿no? Entonces hay como una especie de desasosiego, de seguir sintiendo el impulso, tal vez, de llevar la vida adelante y de querer alcanzar los objetivos que naturalmente sentimos debemos alcanzar, pero parece que el entorno no nos ayuda, no nos asiste, ¿no? Entonces tal vez eso nos lleva a una depresión. Hago esta comparación para que tomemos más o menos una idea en cuanto a que la naturaleza de la cual formamos parte quiere acompañarnos en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo, y ella obedece a leyes superiores, tal vez desconocidas para la mayoría de nosotros, pero no para la propia naturaleza y toda la vida en la naturaleza que está en contacto con la ley y con ese orden. Cuando nos salimos de ese orden queriendo vivir según nuestro orden y nuestra idea dentro de la naturaleza, empezamos a enfrentarla, si se quiere, aunque no es lo que queremos, pero sin darnos cuenta tal vez lo hacemos. Vos decís, Daniel, que es como muchas personas adoptamos un modo como en contra de la naturaleza. Por lo menos no vamos a la par o en sintonía. No sé si en contra como al fin de agredirla, porque tal vez no es lo que queremos, pero sin darnos cuenta estamos yendo a veces como hasta contramano, claro, buscando nuestro objetivo. Entonces eso hace que, no lo perseguimos el contramano como si fuésemos en un vehículo por el carril contrario, no es algo así tan claro y evidente, pero es una sumatoria de situaciones, de cosas, de desengaños, de frustraciones, ¿no? de dolores, de sorpresas que vamos encontrando y van sumando a esto que termina por afectarnos y convertirse en algún momento que se lo podrá definir como una depresión, ¿no? Uh-huh. Entonces, si comenzamos a estar un poco más atentos a la vida que tenemos y a respetar todo lo que nos rodea, toda la vida que nos rodea, comenzamos a estar más en sintonía y felices, claro, pero no tenemos la felicidad que esperamos a veces a la hora de saber que nos dirigimos a donde queremos ir. Entonces tenemos que tener en claro esto, ¿no? Que no siempre el objetivo que nos trazamos es el mejor a alcanzar tan solo por el hecho que es lo que soñamos nosotros, porque hay que ver también en el camino que hay que recorrer para alcanzarlo, si de camino no encontraré barreras, trabas, limitaciones, porque si no, por lo menos entonces tendré que prepararme para enfrentar aquello cuando venga, claro, y no sentir la frustración de no poder superarlo o de encontrarme con algo que no esperaba y de esa manera entonces me deprima y sienta que pierdo tal vez las fuerzas. Claro, ahí siguiendo tus palabras, las personas en general nos ponemos objetivos mentales en nuestra mente y tratamos de conseguirlo, es lo que me estabas mencionando. Claro. Es normal, es común. Eso no es algo nuevo de este tiempo, ¿no? Siempre ha sido así. Lo que pasa es que cada vez estamos como más alejados de ese conocimiento o ese contacto para poder entender del entendimiento, del porqué de la vida que nos rodea, de la naturaleza, ¿no? Ni digamos de lo propio, del sentido de la propia vida, sino por lo menos de lo que nos rodea, de la naturaleza. Entonces no nos damos cuenta a veces, pero vamos muchas veces en contra de la ley y de la propia vida que está en la naturaleza. Y eso, aunque parezca ser que solo se lo hago a un árbol, termina perjudicándome porque soy aquel que lo está haciendo, ¿no? Es decir, le estoy dando un espacio y un tiempo a vivir en inconsciencia una realidad, y esto con el tiempo termina
convirtiéndose en una carga que tengo que llevar, que bueno, tomará el nombre que deba de tomar. Claro. Desde la visión académica, ¿no? En ese sentido, Daniel, claro, a veces las personas somos, en general, ¿no?, tan caprichosas, queremos lograr nuestro objetivo, el que nos planteamos, que no soportamos un no. De la vida, de la naturaleza, claro, tal vez no nos afecta que no nos deje avanzar aparentemente o que nos ponga trabas, que no es lo que está haciendo en realidad, sino que ella sigue naturalmente su vida y sus procesos, la naturaleza, pero se encuentra con nosotros en el camino y ella tiene que seguir, y nosotros queremos seguir el nuestro, que muchas veces, y en ese momento de encontrarse, parece ir en contra del que ella tiene. Y la naturaleza quiere lo mejor para todos. Lo que pasa es que el orden que pone la naturaleza muchas veces es distinto del que quisiéramos nosotros, pero tenemos que ver cómo nos adaptamos a todo esto, ¿no? Justamente, tendríamos que ver, qué lindo con lo que estás diciendo, así podemos compartirlo con la persona que está escuchando, que tienen o no tienen esa patología o tienen algún familiar, pero que la manera es ir aceptando, como vos decís, que a veces sí se puede y a veces no se puede. Claro, exactamente. Exactamente. Es que, bueno, ahí entonces podríamos entrar a entender que tenemos que ir con humildad por la vida, sabiendo reconocer cuando la vida, la naturaleza, en el camino aparecen las señales que me dicen momento. Analicemos antes de seguir adelante a dónde vamos y lo que estamos haciendo. ¿Vale la pena por conseguir eso que soñamos enfrentar esto que se presenta y desgastarnos en energía o querer hacer algo que en realidad resulta imposible y a toda costa insistir? Porque la frustración la tendremos nosotros. La naturaleza sufre por su lado, tal vez a veces más en silencio o a veces dejándonos ver lo que sufre, pero nosotros lo padecemos, lo podemos expresar, lo sentimos. Somos una forma inteligente de expresión, la más elevada dentro de las formas de la naturaleza visible. Entonces tenemos la capacidad de percibir, ¿no?, a distintos niveles lo que sentimos, lo que estamos experimentando. Ajá. Somos personas capaces de pensar y usar nuestra inteligencia para hacerlo. Somos personas que sentimos lo que la mente piensa. Uh-huh. Somos personas que hacemos lo que la mente dispone y la emoción como motor nos impulsa a hacer. Entonces sentimos en muchos niveles y de muchas formas, y entonces es como que somos más sensibles que muchas otras formas en la naturaleza. Entonces percibimos por esta inteligencia, si se quiere, superior, que aunque a veces la usa el egoísmo, nos termina afectando, ¿no? Cabe aclarar a los que nos están oyendo que esta visión compartida, por supuesto, de la salud mental pasa por comprender, independientemente de las patologías que estamos hablando con Daniel en el día de hoy, que somos seres espirituales en cuerpos físicos, más allá de la religión que pueda o no tener ustedes en cada lugar donde se encuentren. Al comprender, Daniel, que somos un ser espiritual en un cuerpo físico con una emoción, me parece que eso es lo que estabas haciendo referencia. Sí, en eso insisto siempre, que tomemos en cuenta que somos un espíritu que tiene un cuerpo y no un cuerpo que tiene un espíritu, porque es distinta es distinta la visión. Si yo pienso que soy un cuerpo que tiene un espíritu, entonces lo atiendo de vez en cuando para que siga vivo y existiendo y con fuerza trayéndome la vida. Pero si asumo que soy un espíritu que tiene un cuerpo, vivo más en función de las necesidades del espíritu y trato de cuidar y de atender mi cuerpo para poder expresar con pureza y sin resistencias o sin complicaciones lo que viene del espíritu.
Entonces, la frustración, sobre todo, lo vamos a sentir en el cuerpo. Claro. Y entonces físicamente nos quitará la fuerza, nos traerá dolores, sentiremos amarguras, no encontraremos sentido a hacer ciertas cosas o hasta a veces a seguir con nuestra vida adelante. Pero si comenzamos a vivir desde el espíritu siente, vive toda la eternidad que tiene por delante y sabe que la manera de vivir única toda esa eternidad en paz es expresando el amor a cada momento, a cada paso, en cada pensamiento, en cada emoción. Eso traigámoslo a nuestra realidad diaria y es con la familia, en el trabajo. Eso mismo te iba a preguntar. En la calle, con conocidos o no. Es decir, tener siempre el mejor de los pensamientos para poder llegar a la mejor de las acciones. Pero en donde tengo pensamientos egoístas, en donde estoy observando el error, el defecto, la complicación, donde veo maldad. Donde critico. En lugar de estar viendo lo positivo, es decir, ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo que ver todo, tengo que ver que el error está presente en muchas personas que puedo observar y también en mi propia vida. Primero que lo de mi propia vida lo puedo cambiar, porque nadie puede objetarlo. Claro. Sin embargo, lo que está en la vida de los demás, yo no puedo cambiarlo, eso depende de los demás. Si yo quiero ayudar a que cambie en la vida de los demás lo que está mal, tengo que dar ejemplo. Claro. Porque inclusive experimentando primero yo. O sea que es al revés de lo que estamos acostumbrados, Daniel. Al revés, o a veces ni siquiera al revés se hace, porque nos quedamos en la crítica y no hacemos nada con nosotros mismos, ¿no? Claro. Pero estamos muchos esperando a que el otro cambie primero para luego dar el paso yo. Y esto es de alguna forma como defender nuestra soberbia. Claro. Es decir, si el otro no lo hace primero, yo no lo voy a hacer. Pero es que tenemos que cambiar y mejorar por el bien personal y por el bien de todos. Si cada uno de nosotros lo hacemos, todos nos beneficiamos. Si tan solo yo lo hago para mi bienestar, tal vez yo sienta algún beneficio, pero no termina esto trasladándose a los demás y los demás me los encontraré con esa vida que no saben resolver o llevar adelante. Claro, como vos decís, Daniel, todo nos influye, lo positivo y lo negativo. Exacto. Por eso por ahí en la introducción yo hacía referencia que al haber un nivel cada vez mayor, más grande de confusión, la confusión en la psiquis, en el pensamiento, en las ideas, en lo que las personas van desarrollando cotidianamente, es que las cosas se van poniendo más difíciles. Porque no es lo mismo encontrarse con una persona que sepa su trabajo y lo pueda llevar a cabo en cualquier lugar, como vos decís, en un comercio, o en alguna oficina, a encontrarse con otra persona que no está llevando a cabo su tarea por distintos motivos y está con su mente, físicamente está en el lugar, pero mentalmente no, está pensando otra cosa, y no está haciendo su aporte en ese momento. Y así es que tal vez no parezca nada lo que estoy diciendo, pero si uno lo suma por miles y millones de personas, hace a esta confusión que yo estaba mencionando, ¿no? Sí, y a su vez eso que mencionás de esta separación que hacemos en nuestro interior, de que físicamente estamos en un lugar y el físico está obligado a estar en el presente, sin embargo con la mente podemos viajar. Cuando uno mentalmente, imaginémonos en una clase en donde hay un profesor dándonos enseñanza, yo estoy sentado en mi lugar frente a él, y él está dándonos las enseñanzas y yo lo observo, pero mi mente está en otro lugar en donde en este momento está puesta mi atención y estoy procesando esa información, esa imagen, esto que quiero atender con mi imaginación. Mientras yo estoy haciendo esto, es posible, lo hacemos constantemente, ¿no? Claro. Es posible. Y mientras estoy haciendo esto,
lo que está llegando del profesor, puede ser la vida la que nos está dando la enseñanza, la experiencia que estamos viviendo, el trabajo que estoy haciendo, yo no lo estoy haciendo como corresponde, porque mi mente está en otra parte, mi cuerpo está ahí. Y entonces a lo mejor como automáticamente termino haciendo lo que hago, pero no poniendo mi inteligencia al servicio de mi labor. Claro. Porque mi mente está en otra parte. Entonces, es difícil que lo que pueda yo estar recibiendo beneficie a la mente, porque la mente no está presente en ese sitio, delante del profesor o de la experiencia. Entonces, llega una parte de lo que se puede brindar en ese momento como una instrucción, como una enseñanza, como una experiencia, pero hay otra parte que no se la toma, y es importante que sepamos tomar la parte que corresponde a la mente, el conocimiento, la información, la parte que corresponde a la expresión emocional de aquello que podemos reconocer y tomar como enseñanza, y es importante que encontremos un cuerpo dispuesto a ejecutar lo que una mente ordenada, con una emoción que la acompaña, quieren llegar a plasmar en una obra. Pero es la alineación. Exactamente. Sí, eso es lo que estaba viendo, que estás tratando de explicar, para mí lo explicas muy claramente, de poder ordenar físico, emoción y mente, o mente, emoción y físico, depende cómo se lo quiera ver. Sí, no importaría. El hecho es que tiene que haber un alineamiento y un orden. Es decir, ¿el orden cuál sería? Cada uno en su lugar. Claro. Entonces, si mi mente está pensando una cosa distinta a lo que tengo que hacer en este momento, o a lo que tiene que ver con lo que hacemos en este momento, por ejemplo, no me saldrían las palabras. Claro. Porque estoy pensando otra cosa, o se mezclarían en este diálogo palabras que tienen que ver con el sueño que estoy teniendo, con la proyección que hago. Entonces no podría estar alineado o siendo ordenado en mi expresión, ¿no? Entonces esto nos pasa muy comúnmente, y esto, en la medida que se vuelva común en nuestra vida y que ni siquiera lo distingamos como algo que puede afectarnos, terminamos tomándolo como algo común, natural, propio de nuestra naturaleza, que no vamos a tratar porque no nos parece que esté fuera del lugar, o que esté mal, o nos pueda hacer un daño. Pero es que en realidad la sumatoria de situaciones en las que pasamos por esto a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, terminan en algún momento tal vez entonces convirtiéndose en un problema que ya no vemos cómo podemos salir por nuestros propios medios, y bueno, tendremos que acudir a un profesional, es lo que entendemos. Claro, entonces, para ir cerrando por lo menos el primer punto, que era esta patología tan expandida que es la depresión, podríamos decir que tiene que ver con las otras también, pero que tiene que ver con el desorden que existe de los planos, como vos estabas mencionando, físico, emoción y mente, adentro de cada persona, ¿no? Exacto. Podemos poner muchos ejemplos de cosas que pasamos a diario, pero a veces podemos estar muy cansados físicamente y sentir que no tenemos fuerzas para seguir adelante y necesitamos un descanso. Pero si nos proponen hacer algo que no nos agrada, nos defendemos detrás del cansancio y de la falta de fuerza. Si nos proponen hacer algo que nos agrada, ahí tenemos la disposición, estamos dispuestos a hacer la fuerza. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo. Son cosas que tenemos que ver, en nosotros mismos y ser sinceros con nosotros. Claro. Porque podremos asistir al profesional, a la persona que está capacitada para poder ayudarnos, pero en realidad siempre va a depender de que nosotros estemos dispuestos, cuando nos ayuden, trayéndonos claridad para poder ver lo que nos sucede, tal vez que estemos dispuestos a poner manos a la obra para producir ese cambio interior. Correcto. Bueno, te escuché decir, ayer tuviste en una conferencia, la vida es un trabajo. Exacto. Un poco eso es lo que estás mencionando para todos. Exacto. Acá no hay nadie que exento de esto. Exacto. Correcto. Exacto. Y un poquito lo que estamos hablando también es de una psicología familiar o personal, aún sin estudios,
que tenemos que estar aplicando, ¿no? Es decir, tenemos que estar conociendo nuestra propia realidad interior y para poder evaluar lo que estamos pasando, viviendo, el porqué, y no dejar pasar las cosas sin darle importancia, porque en el momento parecen insignificantes, claro, y en algún momento que se nos acumularon tantas que no fueron tratadas, no sepamos por dónde empezar y entonces tengamos que acudir a que nos ayuden. Pero si tratamos todo a tiempo, en la medida que va llegando a nosotros, siempre va a ser más fácil de poder sacarlo adelante, de poder entender, claro, que si se amontonan muchas cosas que nunca tratamos, porque inclusive hasta se lo haremos difícil al profesional, claro, porque nosotros mismos no podemos entendernos si no traemos el orden. Ahí me das pie, Daniel, al segundo punto, ¿no? Que viene siendo la segunda patología más consultada y no consultada. Hay mucha gente que lo padece en su casa, en soledad, lo sufre, pero no consulta. Peor, claro, más sufrimiento. Y tiene que ver con las fobias. Las fobias son miedos tan grandes que superan a la persona y le impiden desarrollarse, salir, ir a trabajar, tener una comunicación con los demás, obviamente le impide crecer. Son miedos, podría decirse, exagerados a vivir. Hay distintos tipos de fobias o miedos, pero bueno, es muy incapacitante el problema ¿no? Bueno, es lo que decíamos hace un momento también, como que son cosas que tenemos que ir tratando a tiempo. Vos dijiste miedos exagerados y claro, yo mientras hablabas pensaba en esto, ¿no? El temor que nos impide avanzar y enfrentar una realidad, justamente por el propio temor, por lo desconocido de la situación. Ahí va el temor, en lo desconocido. Pero seguirá existiendo el temor mientras no conozcamos. Claro. Entonces como que tenemos que buscar la forma de ir enfrentando con fuerza y con la intención de buscar adquirir el conocimiento para dejar de temer y pasar a ser personas cada vez más conscientes. Pero claro, es uno a uno y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en todo momento. Como antes también decíamos, la vida es un trabajo. Claro. Entonces constantemente tengo que estar atento. Estar despiertos en la vida no es tan solo estar mientras estamos despiertos buscando cosas materiales. Es también estar cuidando nuestra salud. Y nuestra salud no es solo física. Entonces tenemos también esa salud que es mental, la salud emocional. Hoy ya se habla de todo esto, discriminando una cosa de otra, ¿no? Entonces antes parecía que la salud se refería a lo físico. Y estaba la medicina para tradicional y alternativas, pero en lo físico material. Pero hoy se habla de una salud emocional, se habla de una salud mental. Es que, claro, para poder tener en salud todos esos vehículos a través de los cuales nos expresamos y nos servimos como espíritus para poder llevar adelante nuestra vida, para poder tenerlos en salud, tienen que estar dispuestos a seguir los impulsos más elevados de nuestro ser, claro, y no las bajezas de nuestros egos, tratando de a través de la especulación sacar provecho de cada situación de lo que hacemos, porque es una forma de vivir en una realidad egoísta, lo cual nos traerá, más allá de lo que pensamos que vamos a obtener de beneficio, también nos traerá el perjuicio del tiempo de estadía dentro de esa situación oscura y egoísta, de engaños, de mentira, de temores no asumidos. Sí. Entonces, cuando empecemos a ver con realidad y asumamos lo que somos, más allá del dolor que podamos sentir al asumirlo, es que nos podremos ir sanando de esto que nos afecta y que nos aqueja, ¿no? Claro, generalmente, Daniel, por lo menos lo que yo he escuchado y escucho, es que las personas, cuando en general, ¿no?, dicen, bueno, sé sincero o séme sincero, exponen la parte positiva, es decir, las virtudes, me cuentan, yo soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, esto me sale bien, pero es
pocas las personas en general que, como vos decís, exponen a sí mismo en primer lugar la totalidad de lo que les está ocurriendo en su interior. Por ejemplo, el tema de los miedos. Sí, claro, es que tenemos que entender que, a ver, desde el ser sinceros, que prácticamente todos tenemos más o menos desarrollada la capacidad para distinguir el error en el obrar del otro. Pero así como tenemos ojos para ver y distinguir y hacer juicio o apreciar lo que el otro está haciendo mal, también lo podemos hacer hacia adentro y sería más productivo. Claro. Porque solo puedo cambiar lo que soy, no puedo cambiar al otro. Entonces es más fácil cambiar mi realidad que intentar cambiar al otro. Ahí baja el miedo. Por ejemplo, porque por la propia experiencia de vivir y de tratar con todo esto es que uno va encontrando luz. Es decir, ¿qué es poner la luz? Es entrar en ese territorio de temor, claro, ese territorio desconocido, buscando el conocimiento. Y cuando conozco el territorio, se ilumina. Tengo el conocimiento, desaparece el temor. A ver, podemos tener muchos temores. Vamos a empezar por aquel que sentimos que podemos tener en este momento la fuerza para poder encarar. No empecemos por el más difícil. Claro, no querramos algo más pequeño. No nos asustemos viendo todo. Tenemos la capacidad, porque podemos viajar en el tiempo con nuestra mente, desde este lugar cómodo en el que estamos, ver hacia adelante y hacia atrás a la vez y sumar todo lo que dejamos pendiente y todo lo que pensamos que nos espera y nos desespera. Eso que acabas de mencionar, perdón que te interrumpa, Daniel, es tan frecuente para mí escucharlo y verlo, que viene anillo al dedo, digamos, a este momento, a este tema, porque es una fuente de sufrimiento enorme. Ese recorrido mental que hacemos las personas, ¿no? Pasado, presente, futuro. Sí. Y nos aumenta el miedo. Claro, ahora vayamos a la realidad. En la formación de la humanidad desde las distintas escuelas y desde los distintos grados que vamos atravesando por las escuelas, ¿en qué momento nos enseñan a vernos de una manera íntegra, ¿no? Como un ser dentro del cual se integran esas distintas formas o vehículos a través de los cuales se debe uno de expresar? Entonces, si las personas no saben, no están viendo, el trabajo es más incompleto, claro, ¿no? que uno está haciendo. Entonces, parece que no trae ningún problema ver o tratar algo que no deseo, pero simplemente para pasar el tiempo. Pero yo tengo la capacidad de almacenar muchas cosas en mi mente, pero ¿quién tiene la capacidad de, así de fácil como lo almacenó, quitarlas? Pocos. No es tan fácil. No. Entonces, si yo quiero quitarlas, es todo un trabajo. Ahí está, claro. Es una dificultad. Claro. Es más fácil buscar un libro y poder encontrarlo hoy día que poder quitarse un libro de la cabeza. ¿Por qué uno querría quitarse un libro de la cabeza? Porque a veces llega a descubrir que lo práctico es tomar la decisión en el momento de hacer lo que uno debe hacer, siempre tratando de hacer las cosas bien, pensando en el bien de todos. Eso es lo mejor. No tan influenciados en lo que otros dicen que hay que hacer. Claro. Porque nadie escribe un libro de lo que yo tengo que hacer. Ahí tocaste un punto central. Eso no nos dicen cuando somos pequeños, ni siquiera adolescentes, ni tampoco adultos. Que vos lo decís frecuentemente. Que cada persona es un individuo único y tiene un camino único y nadie puede decirle una receta, algo, porque si vaya por este lado. ¿Con qué se va a encontrar y cómo enfrentarlo? Es decir, yo puedo decirle que todo siempre lo vamos a enfrentar mejor, a encarar mejor cuando lo hacemos con amor. Eso es seguro. No importa la situación. Claro. Y el dolor por el que estemos pasando.
siempre será mejor para todos Claro. que el amor sea el que lleva adelante la situación, que con amor lo llevemos adelante, porque siempre habrá más entendimiento, habrá más comprensión, habrá mayor entrega, mayor disposición en el servir, en el hacer silencio, en el saber cuándo hablar, cuando decir las palabras que en realidad enriquezcan y beneficien, ¿no? Cuando no intervenir si en mi interior hay una fuerza de reacción para llegar a pronunciar una palabra y de esa manera termine siendo como echar leña a un fuego, ¿no? A ver, si yo no tengo ese control, si yo no tengo ese orden, si yo no entiendo en mi interior todo lo que está pasando, porque ¿cómo lo puedo ir entendiendo? En la medida que lo voy atendiendo, comienzo a distinguirlo, ¿no? Entonces, esto lo aprendemos en la vida, pero en la vida no aprendemos tan solo lo que el ojo ve para afuera. También tenemos que ver hacia adentro, o desde dónde vemos lo que vemos fuera. Claro, viviendo. Claro, yo lo veo con deseo o lo veo con complacencia a la hora de ver lo que se manifiesta. Yo veo al prójimo y siento su alegría y su felicidad por lo que vive y lo que tiene, o pienso que tan solo puede ser feliz si hace lo que yo digo y pienso. A ver, depende de cómo lo vemos, desde dónde, lo que alimentamos y lo que vamos a experimentar en el interior. Ahí me das pie, Daniel, a la tercera parte, que tiene que ver con incrementar más el miedo, ¿no? Yo me río no por el tema, sino porque realmente a mí me atrapan estos temas, por eso me dedico tanto, ¿no? Por eso la sonrisa, me gusta mi trabajo, no por otra cosa. Y tiene que ver con los ataques de pánico o crisis de angustia, también denominadas. Es cuando, además del miedo que estábamos hablando recién, la angustia se hace presente y oprime el pecho y la garganta. No siempre es en los dos lugares, pero es lo más común. Y la persona, ya además de miedo, tiene angustia y el cuadro se complicó. Y necesita medicación. Y necesita terceros que le ayuden y le acompañen. Bueno, un poco estábamos en ese preámbulo, ¿no? De cómo el temor hace que las personas perdamos el control, y ni hablar cuando hay crisis de angustia. Son motivos de licencias permanentes en los trabajos. La gente pide licencias permanentemente por crisis de angustia o ataques de pánico. Cientos, miles. En parte, puedo observar que al perseguir tantos objetivos, las personas, y no, como arrancamos en el primer tema hoy, y no poder llegar a esos objetivos, se entra en una, como se diría, rueda mental que no para todo el día, 24 horas, y la persona en algún momento tiene ataques de pánico, porque es hasta esperable que le ocurra, porque nadie puede estar 24 horas pensando en los objetivos. Bueno, vos desde tu profundidad, ¿cómo podemos ampliar un poco esto? Sí, en otros momentos hemos hablado un poco de esto, ¿no? Hoy gracias por ejemplo, a la comunicación que tenemos en el mundo, a la era de comunicación, podemos estar en este lugar que estamos, en este espacio verde hermoso dentro de una ciudad, no muy rodeado de naturaleza, pero con el aparato electrónico que me conecta con el mundo, que me puede traer angustia. Porque de repente veo dolor, accidentes, sufrimiento, pesar, y me lo trae este momento que yo estaba teniendo en paz hasta ahora, ¿no? Es un ejemplo nada más, pero son muchos a diario. Estamos a veces comiendo con el televisor encendido a la hora del noticiero, y mientras estamos comiendo estamos escuchando las noticias, el accidente, lo que pasó, la política, la economía, en otro lugar del mundo, en cercanía del nuestro, y son normalmente las noticias, el dolor, el padecimiento, la mala noticia, es noticia.
En los monasterios, en donde la vida es consagrada en crecimiento espiritual, a la hora de comer, se come en silencio mientras alguien recita las palabras sagradas. Y lo que se está consumiendo a través del sentido del oído y que a su vez estimula a la mente a procesar el conocimiento en la información, son palabras superiores y elevadas. Eso va a ayudar a la digestión y a la vida de la persona y la estimula. Pero ¿cuáles son los estímulos que tenemos nosotros para salir a la calle si durante el tiempo que estuvimos en nuestra casa o aún caminando por la calle hoy día podemos recibir todas esas informaciones las cuales no podemos procesar todas juntas, que se suman a las propias realidades personales de frustraciones que tenemos? Siguiéndote, Daniel, para poner un ejemplo concreto que es muy común, una persona va caminando por la calle, mirando su teléfono y ve una noticia dolorosa en algún lado, entra a un negocio, ve el televisor, están pasando otra noticia dolorosa, además está atravesando una situación problemática con la familia o con su trabajo, más dolor, y un poco eso es lo que, un ejemplo, ¿no? de cómo la persona llega a un momento que dice basta. Exacto, y a ver, parece aprendido a aceptar como que así tiene que ser, que pocas personas podrán hacer en la vida lo que sienten. La mayoría tendrán que hacer lo que pueden o lo más conveniente para poder llegar a tener un buen futuro. Y ese buen futuro lo proyectamos o lo visualizamos desde un confort o una prosperidad material. Claro. Pero mientras para prosperar materialmente tenemos vidas de dolor, de sufrimiento, de frustración, porque no estamos haciendo lo que nos gusta, tan solo estamos haciendo lo que nos reditúa. Claro. Entonces, ¿cuántas personas sentirán seguir una carrera en un momento, más jóvenes, en donde tienen que tomar una decisión que no es la que en el momento se deja ver como que le asegure tener un buen pasar hacia el futuro? Entonces es aconsejada normalmente de que no siga esa carrera porque no va a tener en la vida nada. Claro. Entonces quiero llegar al hecho que es, creo que mundial, en donde la gente está haciendo tantas cosas como se están haciendo y cada uno desde su trabajo, que en líneas generales la gente no puede amar ni poner todo de sí porque no está en agrado haciendo lo que hace. Entonces uno vive malhumorado el día de trabajo, uno llega a la casa a descansar con el mal humor que generó en el trabajo, que trae de la misma calle hasta llegar a su casa, y cuando llega a su casa trata mal a las personas, aunque con amor lo reciben, porque uno viene con todo ese impulso y esa inercia del mal momento y aprende a vivir a la defensiva y ya hasta se defiende de las personas que se le acercan con amor. Entonces, es una realidad que muy común, me parece, que bueno, nos traerá a estos pánicos, ¿no? de desborde. ¿Cómo hago para manejar tanto cuando en realidad tanto de lo que conozco y de lo que sé no está a mi alcance? Entonces tengo que empezar a saber que, bueno, hoy puedo tener mucha más información de la que en verdad necesito. Quiero estar informado, puedo hacerlo, pero también tengo que saber en mi interior de manera equilibrada cómo proceso en mi interior esa información para ver qué tiene que estar siendo tomado en cuenta porque sucede, y registrarlo, pero cuáles son las otras cosas en las cuales yo tengo que intervenir para cambiar y modificar, que serán posiblemente las más cercanas, pero poner un orden. Si la mente la tomamos como un depósito y tiramos todo adentro, lo que vamos durante el día recopilando, bueno, podremos pensar que el saber no ocupa lugar y muchas cosas hay, pero cuando es un desorden, cuando uno necesite en la vida tomar una decisión y utilizar los conocimientos que tiene con su inteligencia para construir, para sacar adelante una situación, será difícil encontrar los materiales, la información, el conocimiento, las palabras inteligentes, por el desorden que tenemos en nuestra mente, ¿no? Claro. Entonces, estamos bombardeados de información, pero sepamos esto, que yo sé que lo saben todos, no estamos obligados a consumir todo esto,
porque si hay personas que quieren hablar de cosas que para mí no tienen importancia, tienen la libertad de hacerlo, pero yo no tengo que consumir cosas que no tienen importancia, nada más que para tener de qué hablar. Entonces, tenemos que hacernos cargo también de las cosas que estamos haciendo, que, como vos decís, esto está viendo cada vez más personas que les afecta, pero las personas que se afectan con todo esto, sin quererlo, porque no es su intención en lo absoluto, afectan a las personas que están cerca también, que se preocupan por ellos. Claro. Entonces, son afecciones que llegan a la vida de uno, pero alcanzan también a muchos, ¿no? A los que le rodean. Y a su vez hay una impotencia de no saber cómo ayudarle a salir de esto, porque la propia persona afectada no tiene y no encuentra muchas palabras siquiera para expresar lo que siente. Claro. O sea, no puede encontrar esa claridad, porque está desbordada de información, de conocimientos, de estímulos, de alternativas, de realidades que tendría que enfrentar aparentemente a la vez y no puede. Entonces, lo que elige naturalmente el propio organismo es recluirse y quedar en ese lugar en donde no quiere enfrentar ninguna situación, de moverse de ese rincón en el que se siente seguro por no enfrentar, claro, pero aún así, al no enfrentarlo también, a veces lo que sienten cerca es la muerte. ¿No es cierto? Relatan. Por eso están digamos, agudo, se dice así, el dolor, ¿no? Se siente la muerte porque no está teniendo vida, porque está recluido a un rincón, en su propio interior y hasta físicamente muchas veces, ¿no? Porque son muchas veces personas que no pueden salir a la calle, no pueden tener un contacto, una comunicación, siquiera un saludo con una persona, porque ya el temor les ha nublado la vista. Entonces, esto es algo que viene de un desborde, de una creciente que no fue atendida a tiempo, ¿no? Claro, sí, como un proceso, ¿no? Exactamente. Nos metemos en el cuarto punto que se relaciona, pero es otro tema, son los trastornos de ansiedad. Cada vez más personas consultan por sentir una especie de desborde, siguiendo con el lenguaje que estábamos usando, que no van a llegar nunca a eso que se espera de ellos. No lo van a lograr. Distintos objetivos, ¿no? Y lo que se da es una ansiedad tan grande que hay personas que llegan a temblores, hay personas que llegan a síntomas físicos que tienen que ver con dolores de cabeza, otros vómitos. Hay una lista muy larga de lo que provoca estos trastornos de ansiedad. En general tiene que ver con el futuro, ¿no? Pero bueno, vos nos podés explicar un poco más. Sí, es que tiene... A ver, todo está encadenado y está enlazado, ¿no? Todas estas afecciones o todas estas descripciones de la realidad de muchas personas y cada vez más crecientes, porque estamos también atravesando momentos en los que el mundo entero pide y trabaja y lucha por encontrar la libertad en la expresión, de todas formas. Entonces, al haber tantas libertades, sentimos un poco como que, bueno, no sé, tal vez se nos cortó la cadena y podemos salir corriendo, pero nunca lo habíamos hecho y nos encontramos con una realidad, con alternativas, con decisiones a tomar que van más allá de nuestras posibilidades. Claro. Entonces, tenemos la posibilidad por salir de donde antes estábamos, sentíamos nosotros como reprimidos porque no teníamos la libertad. Hoy tenemos la libertad, sentimos que podemos mucho más, pero no sabemos qué ni cómo, y entonces nos cuesta dirigirnos o nos encontramos con la realidad de que está mucho más lejano, claro, de lo que en realidad pensábamos desde el lugar en el que estábamos, o de que es mucho más... Es un proceso, ¿no? Como vos decías. Exactamente. A ver, todo eso en definitiva quiero ir a que genera la ansiedad,
Entonces, cuando uno también se traza un horizonte a alcanzar, va a vivir seguramente y pasar por procesos de mucha más ansiedad que si tan solo piensa en el próximo paso que debe de dar, que es el que lo acerca más a ese horizonte. Entonces, nos trazamos hacia el futuro muchos objetivos que la sociedad tal vez nos dice que tenemos que buscar. Estudié durante tantos años y obtuve un título y tengo que trabajar para que sea útil lo que he hecho, tengo que trabajar en lo que he hecho, y entonces ese comienza a ser el objetivo y tal vez no resulte tan fácil, porque a la vez que yo me recibí, se recibieron 5.000 más. Claro. Entonces no sale tan fácil como yo lo pensaba en el momento que estudiaba. Eso genera ansiedad. Es decir, Sí. por muchos motivos hay ansiedades que se presentan. Está también entremezclado con lo que hablábamos en otros momentos, ¿no? Tantas frustraciones que tenemos de no poder estar haciendo lo que en verdad queremos. Y esto de que ahora vamos a trabajar con aquello que estuvimos estudiando, que en realidad no era de nuestro agrado, y es una etapa diferente de frustración y de dolor, distinta a la que pasamos cuando estudiamos. Ahora estamos presionados por la realidad material a tener que encontrar un trabajo para poder vivir y sobrevivir. Entonces nos fuerza la realidad a tener que hacer lo que a veces no queremos o no nos agrada. Entonces esto trae mucha frustración, esto genera mucha ansiedad, todo ese proceso de vida. Entonces, mi sugerencia, si fuese un sueño que tenemos de un día poder cosechar frutos de un árbol que acabamos de poner y nos han dicho que demora años en dar un fruto, disfrutemos el día a día, de verlo en su crecimiento, de cómo se expanden cada una de las hojas creciendo, cómo cambia de color, cómo saca hojas nuevas, cómo crecen en sus ramas, cómo engrosa su tallo, cómo las raíces se expanden, cómo cambia de color a partir de las condiciones del clima, de las riquezas de la tierra, cuando yo le acerco nutrientes. Disfrutemos todo ese proceso y no vivamos pensando nada más en obtener el fruto. Qué bueno lo que decís, Daniel, de disfrutar, porque hablando de dolor también hay que hablar de disfrutar. Por supuesto. O sea, ¿cómo hacemos si no podemos disfrutar como vos estás diciendo? Las pequeñas cosas. Si nos vamos a aquel horizonte y pensamos que aquello es lo que vamos a disfrutar cuando lo alcancemos, ¿cuánto tiempo nos lleve transitar un camino para alcanzar ese horizonte con dolor y con frustraciones y con ansiedad, para en aquel momento recién disfrutar? Vamos a perder una buena parte de la vida atendiendo padecimientos, sufrimientos, haciendo esfuerzos que a veces parecerán sin sentido y nos cuestionaremos si seguir. En cambio, si estamos a cada paso haciendo lo que sentimos, lo que entendemos que debemos, lo que está a nuestro alcance, disfrutando de lo que estamos haciendo, y disfrutar no es tan solo uno, sino también el compartir con los demás ese disfrute, con los que tienen un pensamiento, una idea afín, porque no todos seguramente disfrutarán de la misma manera que nosotros lo que estamos haciendo, pero los iremos encontrando, los semejantes se atraen. Claro, por afinidad, ¿no? Exactamente. Empecemos haciéndolo aquellos que entendemos que ese es el camino que tenemos que seguir, y vamos a ayudar a aquellos que en este momento no lo entienden o están pasando por problemas. Exactamente, por estos problemas que les aquejan. Ahí, qué lindo, qué bueno poder hablar de disfrutar, porque es posible hacerlo poniéndonos, como vos decías, poniéndonos mentalmente, es decir, pudiendo dirigir nuestra mente hacia el presente. Sí. Es que se puede. Es lo más natural. Es que no vivimos en otro tiempo más que el presente. Lo más natural es eso. Sin embargo, nos evadimos y nos vamos moviendo, como antes hablábamos, por el espacio, por el tiempo, y no estamos íntegros en esto que estamos viviendo, proyectándonos hacia un futuro tal vez que soñamos que será mejor. Sueño con tener una vida amorosa en el futuro, sueño con tener un bienestar, una paz en el futuro. Bueno, en el momento tal vez no tengo
tengo el trabajo que mejor se remunere o ni siquiera tengo uno que me dé un ingreso, pero tengo una vida por delante, una vida que vivir, Claro, que es todo un trabajo. claro. Y esto es lo que yo tengo que disfrutar. Y entonces mis frustraciones no tienen que llevarme a tratar mal a los demás, a tener mala educación, porque esto otra vez entonces se vuelve en contra mía, Claro. nublándome un poco la vista o volviéndome cada vez como más pesimista y sufriendo cada vez más y quitándome fuerzas para encarar un futuro mejor que debo de ir construyendo, ¿no? Tomo tus palabras y me das pie al quinto punto, que también lamentablemente está creciendo muchísimo, vos lo sabés obviamente, que tiene que ver con las adicciones a sustancias de distinta índole. Como las personas, al no encontrar un disfrute, siguiendo lo que veníamos, el eje, ¿no?, cotidiano, de su labor, de su tarea, de su casa, de su entorno inmediato, y soñar con un entorno diferente, como hablábamos recién, que no existe, salvo en el plano mental. La brecha es tan amplia, tan grande, entre lo que tiene la persona y lo que sueña, que lamentablemente cae en la adicción, ¿no?, el abuso de sustancias. El mundo está creciendo y las consultas en salud mental también. Y ya las clínicas, los institutos, actualmente, yo no estoy haciendo ninguna descripción futura, eso se lo dejo a otras personas. Los hospitales no están dando abasto con la cantidad de turnos. Es decir, es algo que hoy las personas tienen turnos diferidos, ¿no?, en el tiempo, y algunos no los pueden ser atendidos. Volvemos a que todo está encadenado, ¿no? Es decir, hay mucha frustración, hay mucha angustia, hay mucho desasosiego, hay mucha inconsciencia, hay mucha desatención sobre lo que pasa en nuestro interior, ¿no? Yo no sé si en palabras es posible dejarlo del todo claro, pero yo evalué en algún momento de mi vida que yo registraba los acontecimientos desde mi mirada como desde los ojos para afuera, y eso me quedaba en la memoria, pero no tomaba en cuenta algo que siempre se está dando en el presente, que es la interpretación interna y la reacción o el estímulo interno ante lo que sucede en el exterior. Como que esa parte no la tomamos tan en cuenta. Lo que pasa adentro. Exactamente, qué es lo que se mueve en el interior a partir de lo que está sucediendo. Pero ¿por qué para mí esto es importante tomarlo en cuenta? Porque es parte de toda la realidad, no solamente lo que sucede hacia afuera, sino también qué se mueve en mí a partir de lo que sucede, a partir de que lo percibo, de que lo detecto, de que lo interpreto. Claro. Porque ahí tengo que ver qué está bien y qué está mal y qué se afecta. Yo puedo tomar a tiempo el contacto con esa realidad para poder, interviniendo, poner un orden. Claro. Pero por ahí, como no estamos haciendo esto, en algún momento entonces caemos en la realidad, porque tal vez en un flash podemos ver de una forma más amplia lo que pasa y vemos que no es lo que estábamos buscando, que no resulta ser, no es lo que imaginábamos, no es justamente lo que estábamos imaginando, lo que proyectamos, y entonces tal vez aparece esto de alguna amistad que nos habla de que una de las formas de evitar estos problemas, de que a uno lo aquejen, de que a uno lo afecten, es ayudarse con algunas sustancias, que no es tan difícil conseguir. Claro. Hay maneras de hacerlo, y entonces de esa manera yo entro a probar a ver qué tiene de realidad. Y ojo que no siempre tanto es la sustancia la que nos lleva a vivir una realidad distinta, mejor, sino que muchas veces tiene que ver con nuestra predisposición a que así sea. Y no es tanto la sustancia, sino que nosotros vamos con la intención
Claro. de que eso nos ayude a dejar de lado el sufrimiento que nos trae la realidad, que no es la que estábamos esperando o queríamos encontrar. Qué interesante como lo planteas. Sí, sí, porque uno le da un poder que en realidad no tiene. Claro, Porque seamos sinceros, la realidad no cambia porque consumamos sustancias. claro. Entonces, Nos anestesia en todo caso. en todo caso, claro, modifica nuestra percepción o nuestra capacidad de entender o de procesar la información, ¿no? Y nos lleva a ver a veces lo que queremos ver. Por eso Sí. digo, tiene que ver con nuestra predisposición. Y las sustancias como el medio, el vehículo para poder conseguir aquello que tal vez nuestra mente nos proyecta. Muy interesante lo que estás diciendo para todos los que están escuchando, que entonces tenemos una predisposición, es decir, como inflamos algo que no es tan grande, ¿no? Para decirlo con otras palabras. Por ¿no? ejemplo. Pero ¿cómo somos las personas, no? Cuando estamos mal, ¿no? Pues las personas buscamos, por lo menos lo que yo he podido observar, sustancias cuando estamos mal. Sí. Y después, bueno, esto ya muchos lo sabrán, que el organismo termina acostumbrándose a través del tiempo a esto y es que él en algún momento nos hace sentir que lo necesita para que podamos seguir adelante, que sin esto no puede funcionar. Nos hace creer a través del acostumbramiento de que es como un combustible que si no lo tiene no puede seguir el vehículo marchando, ¿no? Y eso son años, en algunos casos. Exactamente. Pero también dependerá de la desesperación de la persona que le lleva a acudir a la sustancia para evadir la realidad. Porque a veces cuando es mucha la desesperación para agarrar la adicción, para tomar la adicción, en poco tiempo puede hacerlo, porque se cree, por ejemplo, que da resultado el acudir a la sustancia para poder evadir. Y entonces lo toma como algo que está obligado a hacer, le ayuda a desconectarse de la realidad y entrar a otro plano que es más cercano a sus sueños, pero es en realidad lo que está proyectando a partir de la influencia de la sustancia. Muy interesante lo que estás diciendo porque, claro, lo proyecta a nivel mental. No lo está viviendo en realidad. Claro, exactamente. Por eso los que están al lado de él no ven lo que él está viendo. Claro. En parte también hay una realidad que también, ¿no? Se crean ciertas situaciones de modificación física y perceptiva que nos llevan a entrar en contacto con otros planos de existencia que no son precisamente que estamos acostumbrados a ver, más material que todos pueden percibir, ¿no? Entonces, claro, hay una realidad de vida existente, no visible para la mayoría, partiendo desde el propio átomo, que todos sabemos y aceptamos de su existencia, pero no lo podemos ver, del oxígeno, la molécula que hay en el aire. Claro, entonces existe esa vida. También dependerá de el tipo de grado de afección de la persona en su depresión, con qué se conectará, porque también así como existe esa vida invisible que podemos entender muchos, aceptar o reconocer o saber de su existencia, no solamente existe dentro de lo que es la luz y los planos superiores, sino que también existe en los inferiores, que es en lo que normalmente suele vivir la gente cuando vive en egoísmo. Aquel que vive en el egoísmo pensando tan solo en sus intereses está normalmente manejándose dentro de ese plano como más inferior a la vida del ser que es, ¿no? Podemos decir, Daniel, que una persona que lamentablemente por dolor busca esa solución, no es una solución, pero ese camino del abuso de sustancias, con el tiempo y la frecuencia que lo haga, va perdiendo lucidez. Claro. Y al revés, ¿qué es lo que va ganando? Va ganando oscuridad, confusión. Confusión, porque comienza a confundir
la ficción a veces generada por el consumo de la sustancia a la realidad que le toca vivir. Claro. Y ya no saben distinguir, o aunque la sepa distinguir, esa misma experiencia de vivir la vida influenciado por la sustancia o modificada la apreciación por la sustancia, le lleva a creer que puede tomar la decisión en la vida de vivir una vida otra. Y entonces, si elige vivir esa vida que la sustancia le lleva a ver y le hace creer que es mejor que la que tiene en lo diario y cotidiano sin esa afección, va a querer vivir dependiendo y consumiendo, porque es la única manera que entenderá que puede mantenerse en ese mundo. Entonces ahí todavía se vuelve la adicción, claro, mucho más fuerte, más difícil para tratar, y le afectará mucho más tanto a la persona, claro, que está en esto como a quienes le rodean. Generalmente las adicciones, cuando la persona ha avanzado muchos años, hay que abordarlas entre varios profesionales, ¿no? Porque como vos estás diciendo, está muy tomado el plano mental, vendría siendo de esa persona, tomado por esta confusión, por esta ilusión de creer que tiene ese disfrute, podemos decir entre comillas, que en realidad se lo provoca la sustancia, pero no, claro, no está. Ya no sabe distinguir la realidad de esa realidad alterada por la sustancia. Claro, y entonces ahí es que tal vez se pierde. Y en general suelen no darse cuenta, y los que sí, por supuesto, se dan cuenta es los que todavía tienen lucidez, claro, y están fuera o alrededor, que pueden ver su cambio, su modificación, claro, su cambio en la conducta, ¿no es cierto? Entonces están viendo que le está afectando y están sabiendo lo que está haciendo, que consume, y se dan cuenta que es a partir de esto. Claro. Pero claro, entiendo que no es tan solo que entre varios profesionales, sino que también el apoyo y la asistencia debería de ser, tal vez no es posible, pero debería de ser constante, porque esto no llega en la familia, claro, no llega nada más que en el momento que él está en el consultorio, claro, llega en cualquier momento, ¿no? Entonces tiene que haber todo un acompañamiento de la persona, vuelvo a lo mismo, si se pudiese constante, claro, para poder acompañarlo en todo esto y ayudarle a ver y a reconocer la realidad, siendo un apoyo externo uno, ¿no? Para reafirmar la realidad que él ya está perdiendo de vista por la influencia de la sustancia. Sí, vos sabés que por lo menos yo lo he visto así, con los años, es, a mi modo de ver, la misma jerarquía de eficacia que logra un equipo de salud mental, psiquiatras, psicólogos, médicos, etcétera, que lo que logra una familia acompañando a la persona. O sea, es enorme lo que una familia puede hacer. A veces, lo tengo que decir, más todavía que un equipo. Porque, como vos decís, están todos los días y hay amor. Exactamente, eso iba a remarcar. Perdón, ¿no? Ahí, anticipé. No, es perfecto. Ahí está esto que es tan importante, ¿no? El amor, que claro, no es un objeto material que uno pueda entregar y pueda ser registrado con los ojos y en la mente y palpado por los sentidos, pero tiene mucha fuerza, tiene mucha influencia. Cuando una persona se acerca con amor a alguien con el fin de ayudarla, aunque esté en un abismo del cual siente que no puede salir, el que con amor se acerca encontrará más fácilmente puertas abiertas para poder acercarse a su realidad que aquel que se acerca con frialdad profesional, tomando una distancia de aquella persona a la que tiene que ayudar, y meramente lo que le vaya a transmitir estará en función de respetar lo que son sus códigos y su formación dentro de lo que dice que debe ser. Es decir, un poquito a veces traerán al paciente y lo pondrán dentro del libro
para que se amolde o encaje al diagnóstico que hay que darle. Pero bueno, todos somos individuos, ¿no? Y ¿quién nos puede entender mejor que nosotros mismos? Pero ¿quién inmediatamente a nosotros nos puede entender si no son los que nos aman? Claro. Entonces, bueno, ahí está la familia, es muy importante. Ojalá y no nos demos cuenta cuando ya se convirtió en algo que es difícil de tratar, y estemos más atentos en el desarrollo, en el crecimiento, sí, en el día a día de las personas con las que se encuentran, los tiempos que están afuera, los hábitos, claro, que tienen, que nos introducen, nos acercan a mucho de todo esto, que lamentablemente cada vez parece más al alcance, ¿no? Sí. Yo no sabría dónde, pero sé, porque escucho, claro, porque veo las noticias, porque sí, conozco, porque tengo 4 hijos, claro, sé de lo que comentan y de lo que dicen, que está muy cerca, que es muy fácil, que se empieza por sustancias que parecen como más inofensivas o poco dañinas, claro, pero es lo que tal vez con el tiempo deja de tener eficiencia y se empiezan a buscar sustancias, claro, que llevan a un grado más profundo y a una mayor adicción, claro, ¿no? Y sí, bueno, sí, y a su vez hasta materialmente las personas son capaces de hacer cuántas cosas, de delinquir, claro, para poder conseguir lo que necesitan en cuanto a dinero material, para poder obtener esto, que lo sienten como el sustento, el combustible para poder mover su vehículo. Y es como vos decís, Daniel, ahí están, hay mucho para hablar sobre este punto, pero hay, claro, las drogas blandas, que es la más accesibles, como vos decías, y después están las otras, las más difíciles, las más duras. Y las personas en general no saben que hay drogas blandas, duras, y que después ya no alcanza el dinero y todo, que entrar en el mundo, sí, del delito. Sí, sí, sí. Todo ese camino no se sabe. Y siempre estamos pensando que vamos a poder, que en realidad no nos gobierna, pero de a poco va entrando. Yo puedo poner un ejemplo. Nosotros acá en Argentina, sí, tenemos, no sé si vale la adicción, sí, sí, pero el mate. Por favor. El mate, la yerba mate, ¿no? Yo sé de muchas personas, tenemos, bueno, es algo tradicional de Argentina, bueno, y países alrededor, pero en nosotros está muy fuerte. Y sé y conozco de personas que intentan dejarlo y no pueden, porque le empieza a traer dolores de cabeza, mal estómago, problema del estado de ánimo. Exactamente. Y simplemente es una infusión que estamos tomando, pero con el tiempo, aún siendo blando, claro, con el tiempo termina por crearse esa costumbre por la cual uno no puede dejar. Y muchas veces a esto fuimos también, y también lo podemos decir con las adicciones, a lo mejor hacia formas más dañinas, o sustancias más dañinas, terminan siendo muchas veces por la ansiedad de no saber, claro, estar en silencio y serenos en un momento. Tengo que tomar mate, o tengo que consumir, o alguna tengo sustancia, que fumarlo, o claro, entonces es como que le vamos dando forma a lo que pasa por nuestro interior y canalizándolo como consideramos nos resulte más cómodo o más beneficioso, sin analizar hacia un futuro a donde nos conduce o cuánto nos altera para percibir la realidad. Y vamos perdiendo independencia, Daniel, ¿no? A mí realmente, bueno, soy, como decía al principio, una persona con virtudes, defectos, cosas y temas que salen más fácil y otros que salen realmente muy difíciles. Pero valoro profundamente la independencia. De chico me pasa esto, y por eso transmito, todos somos individuales, somos seres espirituales individuales, únicos, y lamentablemente estos temas que estamos hablando con Daniel y el que recién está comentando de las adicciones, va poniéndonos en un lugar que es la dependencia de una sustancia, de 2, de 3, de 4, y etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, habrá que ver, depende, como siempre hablamos, Daniel, depende del caso, depende de la persona. No hay una receta.
No hay receta. Para mí no hay receta. Más que, sí, y no es una receta, pero lo de siempre. Es decir, con el mayor amor posible, tratar la vida, vivir la vida, y no hay excusa para no hacerlo. Es decir, no es porque el otro no lo hace, porque no lo merece, porque no me escucha, porque no quiere, sino que yo tengo que defender el amor, que es un bien de todos y que a todos nos hace bien. Si yo lo defiendo, es decir, ¿cómo lo defiendo? Llevándolo a todas partes a donde voy. No importa cómo me traten o cómo lo traten a ese amor. Yo le soy fiel al amor, ¿no? Entonces, si yo pongo el amor de manifiesto ante alguien que no lo valora, tal vez llame su atención de ver con qué fuerza yo defiendo algo que él no aprecia y no entiende tal vez por qué. Y entonces le puedo ayudar explicándole por qué hago lo que hago, y de esa manera también le estimule a hacerlo él, ¿no? Esa es una de las características distintivas por ahí, que el que te ha ido a ver a alguna conferencia o el que te vea en un futuro, vos siempre remarcás que no importa que uno haga algo pequeño o alguna demostración, algún gesto, alguna ayuda a alguien, aunque sea chiquito, pero eso implica ya mismo estar ayudando. ¿A qué? A cambiar ese pequeño entorno. Además, muchas personas que lamentablemente padecen estas patologías piensan al revés. O sea, ¿qué voy a hacer yo si el mundo no da más, o está muy mal, o está pasando por una de sus peores épocas? Mejor no hago nada. ¿Para qué? ¿No? Es tan común escuchar eso, ver eso. Bueno, justamente para eso está el ego. Es decir, para empezar a hacer por uno y traer uno la paz y experimentar y vivirla, ¿no? La serenidad, la tranquilidad que da el vivir siempre desde el amor, esforzándose muchas veces y naturalmente fluyendo otras, pero siempre sosteniendo ese amor, buscando de uno encontrar esa paz, y al hacer la experiencia de encontrar y de ver que da resultado, entonces comenzar uno a compartir con los demás. Claro. Pero si pienso y empiezo viendo de mejorar mi vida, es posible llevar lo que encontré a otros. Claro. Pero si yo quiero ayudar a otros, si mi propia vida no tiene orden, o al no haber hecho experiencia, me veré limitado para poder ayudar, porque diré, ¿qué puedo hacer yo si no tengo ninguna experiencia o preparación? Claro, entonces, las preparaciones en muchas de estas cosas que estamos hablando pueden ayudarnos, las terrenas, en donde acudimos a bibliografía, a conferencias, a profesionales que expresan, nos puede ayudar, ¿no?, a obtener conocimiento, información, datos para poder comenzar a cambiar nuestro futuro. Pero lo importante es que en definitiva convertamos en práctica todo lo que vamos aprendiendo. No pensar que tan solo basta con intelectualmente hacer un reconocimiento, ¿no?, de los enunciados. Ahí me das pie, Daniel, al sexto punto, que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Ese es otro problema que va creciendo cada vez más y lamentablemente son personas que intentan tener bajo control la mayor cantidad de variables posibles, y mientras más mejor. Ropa, calzado, alimento, casa, dinero, trabajo, familia y todo lo que pueden ir alcanzando, mejor. Eso lo hacemos todos. ¿Quién no quiere tener un orden? Pero el problema es que se vuelve obsesivo, porque si no está ordenado determinado tema, mueble o determinada artefacto, no puedo continuar. Por eso se transforma en compulsivo también, porque es como un círculo. Si no continúo, me quedo. Entonces alimento la obsesión. ¿Se entiende, no? Sí. Es tremendo esa sensación incapacitante. Hay películas de esto, hay mucho escrito, pero sí.
bueno, en algún momento también tocamos que es mucho lo que hoy nos desborda, nos insinúa, nos influencia, influye en nuestras tomas de decisiones. ¿Sí? Hoy hay mucha gente, sí, tal vez no están al extremo, pero hay muchas personas que piensan que para ser feliz hay que tener mucho dinero, y esto nos lleva a rodearnos de placeres, Sí. a no tener límites en el deseo y poder alcanzar lo que queremos, y a que eso va a traernos la felicidad que vemos en el anuncio, Claro. que vemos en la película, que vemos en los medios gráficos cuando leemos notas, como que se nos pone tener que alcanzar cosas que tal vez no vamos a alcanzar, o pensamos desde la obsesión que lo que nos hace feliz es que las cosas sean como deben ser según nosotros. Claro. Y entonces no queremos que eso cambie y que nadie lo cambie, y esto nos volverá seguramente también hasta violentos en la relación con los demás cuando se acercan a hacer algo diferente a nosotros, o buscan de tocar ese mundo que nosotros fuimos armando a nuestra conveniencia y parecer. Pero Claro. lógicamente tratemos de ver desde fuera a cuán pequeño se vuelve el mundo de la persona, Claro. que tan solo es capaz de vivir dentro de ese espacio que puede manipular, ¿no? Y cuando intente salir de ese espacio, qué agresivo se volverá tratando de imponer sus condiciones y su orden a la vida del otro para él ser feliz, porque tiene un trastorno. Totalmente. Es decir, no es algo que lo pueda manejar de una manera más discreta, sino que lo gobierna. Sí. Entonces, Gobierna su mente, podemos decir. exactamente, claro, gobierna sus decisiones, Su decisión. va más allá. Es más, muchas veces ni verá que hay alternativas, Claro. porque si no que será simplemente un absoluto, que es lo que él dice, que es lo que él entiende, y no aceptará otra razón, ¿no? Pero también serán en muchas personas como mecanismos Sí. para poder aislarse de tantas cosas que no pueden manejar y que lo superan, y traer de alguna manera a su vida un orden que puedan controlar y administrar, que parece ser que en la sociedad no lo tenemos. Vos sabés que lo que estás diciendo me recuerda cuando he estado con personas que padecen este problema. Es la necesidad de sentir una cierta tranquilidad, pero externa, en ese micromundo, en esa casa, en ese departamento. Que en realidad todos tenemos necesidad de sentirnos bien interiormente, como vos estás diciendo, espiritualmente. Sí. Pero bueno, en estos casos es llevado al externo. Y todo cambia en el externo, uno ya lo ha visto. Si no llueve es porque hace calor, y si no el electrodoméstico funciona o no funciona, es decir, siempre hay algo que está pasando. Claro, a mucha gente le cuesta aceptar que no puede modificar el entorno de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Hay mucha gente que se ve superada por todo lo que le rodea, y bueno, una forma de alguna manera conseguir un mundo de paz es reducirlo en tamaño, Claro. y Claro. tener el orden que él entiende que se tiene que tener, que, a ver, es tan obsesivo y se puede volver tan compulsivo que lo impondrá a todo aquel que se acerca a ese espacio que él considera que reina y que gobierna, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, la relación con otras personas le será Muy muy difícil, y que otra persona pueda ingresar, entiendo que será posible con mucha delicadeza y cautela. Normalmente, no solo en este caso, sino que en cualquier caso que afecte a alguien, cuando uno intenta acercarse a la persona es resaltando sus virtudes, Claro. no remarcando sus errores, ¿no? Claro. O sus faltas. Claro. Entonces que uno tendrá que ir llevando soluciones posibles, alternativas,
que tal vez la persona no sabe ver o no contempla, Claro. porque tan Porque enceguecida. está encerrado en ese lugar. Exactamente, no, es que no ve la vida, no ve otra vida que no sea la del orden que le entiende. Los ojos, con los ojos puede ver mucho, pero no lo comprende y no lo acepta la mayor parte de las cosas que ve, si no están ordenadas de la manera que ella entiende que se tienen que ordenar. Entonces también para poder ayudarle, quien quiere acercarse a quien padece esto, es con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucho respeto, con mucha inteligencia, para tratar de llevarle a ver desde una persona que no está afectada por el trastorno, llevarle a ver que hay otras alternativas para que él se abra a salir en algún momento de su obsesión. Claro. Y entonces vea al menos una alternativa más, una alternativa diferente, y comience también de a poco a A salir. probar. Y esa pequeña experiencia de en un momento salirse de ese micromundo, como decía, le será de referencia para encarar otras obsesiones, o cada una de ellas en sus distintas manifestaciones, ¿no? Como decía, que el zapato, que la ropa, que la comida, que la vajilla, que la habitación. Es decir, todo eso comenzará a verlo de a poco, y a su vez también cuando alguien de afuera se acercó a su vida, podrá traerle de a poco con delicadeza ese mundo que él no quiere ver, con un poco de amor, acercárselo para que pueda de a poco ir entrando en contacto con esa realidad y sumándose, y de alguna manera también entonces dejando ese pequeño mundo en el que vive para poder estar prepararse, mejor dicho, para entrar en ese otro gran mundo en el que todos estamos. Claro. Aclaro un tema que Daniel lo expresa siempre, que el amor de que se está hablando en esta entrevista, que Daniel lo está explicando, es decir, es infinito, no tiene una forma específica, y está en esencia en el interior de cada persona o de cada ser humano que habitamos este mundo. Es decir, nadie no tiene amor, si todos tenemos amor. Eso no se puede ni perder ni adquirir en ningún sitio. Eso está en el corazón de cada persona. Lo que ocurre es que vos, Daniel, decime cómo lo ves, pero estamos muy poco acostumbrados a usar ese amor del corazón. Estamos más acostumbrados a usar el amor egoísta o romántico, o el que nos interesa. Es decir, ponemos nuestro amor a las cosas que nos interesan, pero no al darle una mano al otro, al ayudar, al respeto. Es decir, todo este amor que es más amplio. Sí, lo manejamos tan egoísta que queremos administrarlo e invertirlo en aquello que nos reditúe a nosotros, no para bien de los demás. Entonces yo voy a poner amor en la situación o sobre la persona que me vaya a devolver a cambio. Entonces yo sienta que crecí y que se justifica la inversión. Pero el amor es un bien de todos y no es propiedad de nadie. Entonces yo tengo que sentir satisfacción a la hora de dar, desinteresadamente, y sentiré mucha mayor satisfacción cuando aquella persona a la que le pude dar hace eco en su corazón de ese amor, y le veo sentir felicidad. No es por mí, es por el amor. Es como que circula, como vos decís a veces, y vuelve. Y se va acrecentando, porque si antes vivía en mí, yo lo pude compartir, ahora cuando es tomado por otra persona y valorado en su corazón, incorporado en su diario vivir, de a poco, es decir, en pequeñas acciones, y de a poco ir sumándolo cada día en más, es que entonces ya está en dos, y así se va multiplicando, ¿no? Y la vida se encarga de darme más para compartir cuando yo administro bien lo que es de todos. Cuando yo administro egoístamente, la vida me restringe. Exactamente, me restringe para que yo no malgaste lo que en realidad es un bien de todos, ¿no? Entonces, a ver,
Son las leyes naturales. Hay leyes que tienen que ver con la vida en este planeta y en otros planetas, son otros temas muy extensos, pero que legislan o regulan nuestra vida humana en este planeta. Esas leyes son muy poco conocidas por nosotros las personas, pero hoy, en la era de la comunicación, es posible para casi cualquier persona en este planeta acceder a conferencias o a un conocimiento a través de Internet, como por ejemplo y escuchar, entender que hay reglas, estas que les estoy comentando, que nos regulan a todos y hacen a la salud mental, que es el tema que estamos compartiendo hoy. Fomentan, construyen, posibilitan la salud mental y viceversa. Es que las leyes universales quieren el orden y el bien para todos. No quieren imponer un orden, quieren que nosotros, con nuestra inteligencia, entendamos del orden en el que tenemos que vivir, porque así sostendremos lo que compartimos, lo que entendemos, lo que hemos hallado, ¿no? Lo que hemos podido comprobar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto y cuidamos de ese orden, porque hemos comprendido la ley, es que vamos a tener un mundo mejor, claro, una realidad mejor para toda la sociedad. Entonces, no están tratando de forzarnos a hacer lo que no queremos, sino que la vida nos está dando siempre la oportunidad de aprender de lo que hacemos, ¿no? De lo que somos. Pero para eso tenemos que ser jueces de nuestros propios actos, no jueces que hacen mirada de conveniencia sobre determinados actos. Entender todo lo que está pasando y ser sinceros y críticos de nuestro accionar, claro, y tratar de mejorarnos, de superarnos, ¿no? En eso, Daniel, ya para entrar al último punto, la superación personal. Ahí está, yo me animo a decir, la clave de cómo poder hacer para afrontar o enfrentar cualquiera de estas patologías que ya empezó o está por empezar, o uno tiene un familiar que está padeciendo esta patología. Es decir, la superación personal, como Daniel estaba explicando hace un rato, es poder verse íntegramente. Si la persona no se ve íntegramente, no va a poder descubrir en dónde está fallando, es decir, que dónde está metiendo la pata, como decimos en Argentina, ¿no? No sé, nosotros acostumbramos a hablar así. Sí, como si encontráramos un pie en un pozo y otro pie en lo llano, y de esa manera entonces complicamos nuestro andar, ¿no? Metimos la pata. Acá por ahí acostumbramos a hablar de esa manera, y poder ver en dónde estamos metiendo la pata va a permitirnos, por lo menos empezar a erradicar estas enfermedades, o no tenerlas nunca, ¿no? Depende de la persona. Claro, para quien ya está padeciendo algunas de estas afecciones o patologías, seguramente que asimilar mucho de lo que estamos hablando le podrá llegar a resultar más difícil que a la persona que no está afectada por todo esto, ¿no? Pero si estamos al lado de alguna persona que está afectada por algunos o varios de estos problemas, si nosotros, que somos quien está al lado de aquella persona que está afectada, comenzamos a trabajar para la superación personal, la vamos a estar ayudando mucho. Eso es muy importante. Aunque pensemos que no va a repercutir de ninguna manera como un beneficio para esta persona, ¿no? Es decir, estamos ayudando, ¿por qué? Porque comenzamos a ver con más claridad lo que pasa en nuestro interior, y podremos ver, lógicamente, con más claridad lo que está pasando esa persona que está al lado nuestro, y entonces podremos aconsejarla mejor, acompañarla mejor, asesorarla para que pueda salir adelante de sus afecciones. Dado que si nos ponemos a ver el comportamiento general social, las personas en líneas generales
que viven afectadas por su ego, que es muy común, tratan de apartarse de estas personas que tienen cualquiera de estas patologías. Lejos de acercarse, Claro. quieren apartarse porque son, como podemos decir tal vez hoy, personas tóxicas o personas negativas o personas que a veces juzgamos nosotros a la ligera, no tienen solución, entonces preferimos apartarnos. Pero siempre alguien tiene que estar acercándose, siempre hay alguien cerca. Claro. Entonces, para quien está cerca, si se supera, si uno supera las propias limitaciones y barreras, podrá llegar de mejor manera a la vida de aquel que esté afectado por cualquiera de estas afecciones que tocamos o tantas otras que hay, ¿no? Claro. Hoy día. Y a su vez, para cualquier persona que se vea afectada por esto que hemos tocado en esta pequeña charla, el esfuerzo será mucho menor, resultará más fácil, como que con cuanto más amor lo podamos hacer y cuanto más entendamos que la vida es un trabajo que todos tenemos que llevar adelante y aprender a amar. Pues si aprendemos a amarlo, lo gozaremos, lo disfrutaremos y no nos estaremos distrayendo con cosas o no perderemos tiempo en buscar cosas que nos distraen por un tiempo, pero al tiempo dejan de ser lo que en algún momento parecían ser, que algo de beneficio y de bienestar que no se puede sostener a través del tiempo. El amor lo podemos sostener a través del tiempo. La paz se puede sostener a través del tiempo. La tranquilidad de la conciencia la vamos a obtener cuando a conciencias hagamos lo que corresponde. Entonces trabajemos para todo aquello que pueda sostenerse de aquí al fin de nuestros días, ¿no? Fundamental lo que estás diciendo, porque esa es la base y es todo. Nos queda el último punto, un poco de tiempo, que es realmente un problema muy muy grande. Es muy amplio y tiene que ver con patologías sexuales, ¿no? Es decir, cómo se presentan problemáticas de distinta índole, hay muchísimas, pero cómo las personas van utilizando su sexualidad de manera tal que les va provocando un dolor, un sufrimiento. Entonces, bueno, eso lo lleva al médico, lleva al psicólogo, lleva a consultar, ¿no? ¿Qué hago yo para resumir, ¿no? ¿Qué hago con mi sexualidad, ¿no? Es decir, es un tema muy amplio, yo lo sé, y más hoy en día, pero hay enfermedades físicas que también se van ampliando producto de algunas conductas sexuales, ¿no? Determinadas. Entonces, bueno, la lista de patologías está bastante, algunas más relacionadas que otras, ¿no? Por ahí el abuso de sustancias lleva a un descontrol en la vida sexual. Es complejo, pero bueno, ¿qué podemos aportar para la persona que por ahí vive su sexualidad descontroladamente, podemos decir, ¿no? Para resumirlo de alguna manera. Bueno, algo que ya también mucho se ha dicho, pero no es un deporte el cual cuando tenemos ganas de practicarlo lo podemos hacer con libertad sin que tenga consecuencias, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo, aún lo hacemos para buscar placer, pero la naturaleza nos acercó esta gracia, nos abrió las puertas a esta posibilidad o a esta realidad para que nos reproduzcamos, para traer vida, ¿no? Para que un ser sea dado a luz. Entonces las energías que estamos utilizando en ese momento, las energías que generamos en ese momento son para traer luz. Sin embargo, nosotros la estamos invirtiendo en la búsqueda de un placer egoísta,
Entonces estamos haciendo una mala inversión de la energía, y eso es algo que se está derramando, y esto es algo que trae consecuencias físicas, porque hay derrames físicos de energía en esa situación tras la búsqueda del placer, y entonces esto nos va debilitando de distintas formas, es decir, debilita hasta la inteligencia. No tan solo nos debilita en el cuerpo, en fuerza de voluntad, sino en disposición, sino que también en nuestra inteligencia, porque es energía de vida que estamos derramando tan solo por la búsqueda de placer. Qué interesante como lo vas poniendo. Y tiene un límite, porque si podemos pensarlo como si fuese un tanque que está lleno, de a poco comienza a vaciarse, ¿no? Y cuanto más se vacía, comienza de alguna manera a acercarse más el tiempo de que comience a fallar la maquinaria, y entonces por ahí esto se va afectando de esa manera. Hoy, digo, empecé por esto, pero hay tanto descontrol y tanta desatención que ya no estamos observando de la realidad de nuestros propios hijos a qué tempranas edades están comenzando a sentir ese estímulo, ¿no? Hay criaturas que desde muy pequeñas tienen contacto con esta realidad, y parece una gracia para los adultos, para muchos adultos, y no le están formando en una responsabilidad sobre lo que están haciendo. A raíz de esto, que es en un descontrol en muchos jóvenes y hasta niños, es que está más allá de que a veces suceden abusos por el propio descontrol que en el mundo cada vez se está viendo crecer. Sí, lamentablemente, está empezando a suceder que hay criaturas de 10, de 11 años que están siendo madres. Y son solamente un poco más grandes que la criatura que están trayendo al mundo, ¿no? Claro. Entonces, es muy serio lo que está pasando. Pero porque no estamos presentes, no estamos atentos en su desarrollo, en lo que están viviendo, en transmitirle tanto a un hijo varón como a una hija mujer, claro, que el respeto por el prójimo, el respeto por su propio cuerpo, claro, el respeto por su naturaleza, por la naturaleza, el respeto por el hecho en sí de una relación, en donde tiene que ser el amor que nos conduce y no la búsqueda de placer y de satisfacción, ¿no? Sí. Entonces, si está faltando todo esto y hay un descontrol, por supuesto que se convertirá en una afección o traerá dolencias distintas, variadas, sí, a la vida de las personas, porque se suma a lo que físicamente pueda estar padeciéndose, lo que psíquicamente sea y se manifieste como expresión, porque exactamente cómo se maneja, cómo uno lo vive, es decir, con qué conocimientos, con qué inconsciencia, influenciado por qué, porque muchos llegarán a esta situación porque estuvieron viendo una película en donde lo que hicieron es, en la película, con la intención de atraer más observadores, ¿no? Y entonces eso se lo tome como una referencia. Digo, tenemos que estar atentos a lo que se ve, a lo que ven, atentos a lo que pasa en la calle. Y hasta no hace mucho existía un horario de protección al menor, sí, que entiendo que sigue existiendo, pero sí sepamos reconocer cómo se ha ido modificando. Sí. Entonces hay muchas cosas que hoy se muestran y se dicen, habrán visto las barbaridades de malas palabras que se pueden decir en un programa al mediodía, sí, en donde están los niños tal vez observando dibujos y entre las publicidades aparecen palabras inapropiadas. ¿Cómo se maneja? ¿Quién les enseña? ¿Quién les educa? Digo, gestos, accionares, mujeres que se visten con el fin de llamar la atención, claro, sobre sus cuerpos, claro, se sacan fotos a sí mismas, que conocemos como selfie, destacando. Entonces,
todo eso de alguna manera incentiva a que se despierten, algo que después hay que ver cómo se maneja, Claro. y si es controlable, ¿no? Y cómo se canaliza. Entonces es algo muy íntimo, es algo muy personal, es muy difícil que alguien se lo pueda comentar y compartir con otro, y más un niño todavía, en donde él siente e intuye que es algo tan íntimo que no Claro. lo puede confiar fácilmente. Entonces tenemos que estar muy atentos desde el inicio del desarrollo de las criaturas a poder asesorarlos para que no se convierta en un momento en su vida en algo que les traiga un dolor, ¿no? Claro, por ejemplo, a veces toca hablar estos temas con familias, madres, padres, y hay una información que es contundente cuando yo la puedo compartir con algunos de ellos, que es que el cerebro humano termina de desarrollarse alrededor de los 21 años, más, menos, depende de la persona. Es decir, que digamos, lo que es el pensamiento abstracto y entender aspectos profundos, como estábamos conversando, que tienen que ver con la sexualidad, es algo que es complejo. Lo explico de esa manera. Pensamiento abstracto se requiere años para poder comprender básicamente las consecuencias que nos trae a nuestra vida el uso de esas energías, como vos estabas mencionando recién. Daniel, un niño o un adolescente del país que fuere, no, digamos, biológicamente no está en condiciones de hablar o de entender temas que después lo estará cuando tenga un cerebro más desarrollado. ¿Es así o no? Sí, aparte de desarrollado el cerebro, entiendo que se refiere a lo que hace a lo físico, pero la mente no es el cerebro, ¿no? El cerebro es el vehículo físico que utiliza la mente para poder llegar con el pensamiento a una obra que se concrete. Entonces genera estimulaciones de esa manera sobre el cerebro, y el cerebro, a través de esas estimulaciones, de esa descarga eléctrica, mueve al vehículo, estimula, genera emociones, ¿no? Pero ¿por qué digo o hago esta aclaración? Porque el cerebro se puede desarrollar a los 21 años, pero la mente, la que de alguna manera es la que asimila información y tiene la inteligencia para administrar esa información, para generar el pensamiento, nunca deja de crecer. Nunca alcanza una madurez, en cuanto a que siempre estamos aprendiendo. Sí, claro. Siempre nos vamos superando si estamos atentos a lo que estamos haciendo y aprendemos de los errores que podemos cometer, ¿no? Bueno, qué claro cómo pudiste ampliar el desarrollo de una mente y del pensamiento. No termina nunca. No. Gracias a Dios. Bueno, podemos ir cerrando, ¿no? la entrevista a Daniel. Entiendo que sí. Sí, el sol también nos está abandonando la luz natural. Nos está dejando finalizar. Bueno, amigos, vamos a despedir a Daniel. Para todas aquellas personas que estén interesadas o les haya parecido de su interés esta entrevista, pueden visitar en la página www.impulsodeunanuevavida.org. En esa página hay contenidos, videos diversos, donde Daniel expone múltiples temas. Daniel seguirá trabajando, dando conferencias por aquí, por allá, por cada rincón de este planeta donde estamos en este momento. Es así, ¿no? Sí. Voy a seguir adelante desde donde invoquen la presencia. Ahí estaré tratando de llevar una respuesta a muchas dudas e interrogantes que puedan surgir a partir de las experiencias que he tenido, las respuestas que pude haber encontrado.
Y por mi lado les agradezco. Información, si quieren saber del trabajo que desarrollo, está en www.marcosburgos.com. Será hasta la próxima, Daniel. Bueno, veremos si nos volvemos a reunir para una próxima con otros temas. Ahí estaremos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.